más sobre Cantor, tengo que coger un tranvía que me lleva a las afueras. Durante 50 años, Halle formó parte de la comunista Alemania del Este, y a los comunistas les encanta honrar a sus científicos, tanto que han colocado a Cantor en uno de los laterales de un gran cubo que encargaron, pero como eran comunistas, no pusieron el cubo en el centro del pueblo, sino que lo pusieron en las afueras, entre la gente. Cuando por fin encontré la dirección, empecé a temer que tal vez me hubiera confundido. Tengo que decir que este lugar no es el más apropiado para colocar la estatua de un matemático. Perdone. ¿Podría ayudarme? ¿Habla inglés? ¿No? ¿Es eso cierto? ¿Un cubo como ese? ¿Que vaya por allí? Ah, allí está. En realidad es mucho más grande de lo que pensaba. Creí que iba a ser de este tamaño. Ah, aquí está, en el lado oculto del cubo. Y aquí está el hombre, Cantor. De hecho, Cantor es uno de mis héroes más importantes. Creo que si tuviera que elegir algunos teoremas que me gustaría demostrar, creo que un par de los que demostró Cantor estarían en mi lista top 10. Y eso es porque antes que Cantor, nadie había entendido bien el concepto de infinito. Era un tema peliagudo que no parecía llegar a ninguna parte, pero Cantor demostró que la noción de infinito era perfectamente entendible. De hecho, no había solo un infinito, sino muchos infinitos. En primer lugar, Cantor cogió los números 1, 2, 3, 4 y en adelante, y se le ocurrió compararlos con un conjunto más pequeño, como 10, 20, 30, 40... Lo que demostró es que esos dos conjuntos de números infinitos tenían el mismo tamaño porque podemos emparejarlos, el 1 con el 10, el 2 con el 20, el 3 con el 30 y así en adelante. Por lo que ambos infinitos tenían el mismo tamaño. Pero ¿qué pasa con las fracciones? No hay que olvidar que entre dos números enteros cualesquiera hay infinitas fracciones. Así que seguramente el infinito de las fracciones es mayor que el infinito de los números enteros. Bueno, lo que Cantor hizo fue encontrar la forma de emparejar todos los números enteros con el conjunto infinito de fracciones, y así es como lo hizo. Empezó por ordenar todas las fracciones en una cuadrícula infinita. La primera fila contenía los números enteros, las fracciones donde había un 1 en el denominador. En la segunda fila venían las mitades, fracciones con un 2 en el denominador, y así sucesivamente. Todas las fracciones tenían su posición en la cuadrícula. ¿Dónde están los 2/3? En la segunda columna, tercera fila. Ahora imagínense una línea que serpentea en diagonal por todas las fracciones. Si enderezamos esa línea, podemos hacer coincidir cada fracción con uno de los números enteros. Eso significa que el infinito de las fracciones es del mismo tipo que el infinito de los números enteros. Entonces puede que todos los infinitos tengan el mismo tamaño. Pues ahora viene la parte verdaderamente emocionante, porque Cantor ahora estudiaba el conjunto de todos los números decimales infinitos y demostró que tenían un infinito mayor, porque de cualquier forma que se ordenaran los decimales infinitos, Cantor encontraba un astuto argumento para demostrar cómo construir un nuevo número decimal que faltara en la lista. De pronto el concepto de infinito se abría. Hay diferentes infinitos, algunos más grandes que otros. Fue un momento muy emocionante, ya que era como cuando el ser humano empezaba a entender y a contar cosas. Pero ahora las estaba contando de una manera diferente. Estaba contando infinitos. Se había abierto una puerta y ante nosotros surgían unas nuevas matemáticas. Pero eso nunca ayudó mucho a Cantor. Fui al cementerio de Halle, donde está enterrado Cantor, y donde había quedado con el profesor Joe Dowen. Él amablemente iba a hacer las conexiones entre las matemáticas de Cantor y su vida. Él era maníaco depresivo, y una de sus primeras crisis grandes fue en 1884. Pero con el cambio de siglo, las recaídas en esta enfermedad mental se hicieron cada vez más y más frecuentes.
Mucha gente ha dado a entender que su enfermedad mental estaba relacionada con la naturaleza tan abstracta de las matemáticas con las que él trabajaba. Bueno, él estaba lidiando con la enfermedad, así que... ¿Pero puede que haya alguna conexión? Hay que decir que cuando empiezas a estudiar el infinito, a mí me satisfacen sus explicaciones, pero a medida que lo va complicando más y más, tengo que decir que me empiezo a poner nervioso. Es como... ¿qué pasa aquí? ¿A dónde quiere llegar? No llegaba muy lejos. Cantor acababa siempre por ingresar aquí, en el sanatorio de la universidad. No existía tratamiento para los maníaco-depresivos o para la paranoia que a menudo acompañaba a sus crisis. Aún así, la clínica era un buen lugar donde estar cómodo y tranquilo y donde Cantor encontraba la fortaleza mental para continuar con sus estudios del infinito. Otros matemáticos estaban molestos por las paradojas que provocaban los trabajos de Cantor. Curiosamente, eso era lo único que a Cantor no le preocupaba. A él nunca le molestaron las paradojas del infinito, como les molestaban a los demás, porque Cantor creía que... muy bien, hay ciertas cosas que he sido capaz de demostrar y que podemos establecer con una total certeza matemática, y después está el infinito absoluto, que solo reside en Dios. Él puede entenderlo todo. Sigue existiendo esa paradoja final que a nosotros no nos está permitido entender, pero que Dios sí entiende. Pero había un problema que Cantor no podía dejar en manos del Todopoderoso. Un problema con el que estuvo luchando el resto de su vida, y que acabó llamándose la hipótesis del continuo. ¿Existe un infinito entre el infinito más pequeño de los números enteros y el infinito más grande de los números decimales? El trabajo de Cantor no gustaba a muchos de sus contemporáneos, pero había un matemático francés que le defendió, argumentando que las nuevas matemáticas de Cantor acerca del infinito eran preciosas, aunque fueran producto de su patología. Afortunadamente, este individuo era el matemático más famoso y respetado de la época. Cuando un político francés le preguntó a Bertrand Russell quién creía que era el personaje más importante que había surgido en Francia, él contestó sin dudar que Poincaré. El político expresó su sorpresa por haber elegido al primer ministro Raymond Poincaré, por encima de Napoleón o Balzac. Russell contestó que no se refería a Raymond Poincaré, sino a su primo, el matemático Henri Poincaré. Henri Poincaré pasó gran parte de su vida en París, la ciudad que amaba a pesar de su clima incierto. En las últimas décadas del siglo XIX, París era el centro mundial de las matemáticas, y Poincaré se convirtió en su luz de guía. Álgebra, geometría, análisis, era bueno en todo. Su trabajo desembocó en todo tipo de aplicaciones, desde encontrar tu situación estando bajo tierra a nuevas formas de predecir el tiempo. Poincaré era muy estricto acerca de su rutina de trabajo. 2 horas de trabajo por la mañana y 2 horas de trabajo al comienzo de la noche. Y era entre esos 2 períodos donde dejaba que su subconsciente trabajase en la solución de problemas. Recuerdo una ocasión cuando tuvo un momento de inspiración totalmente inesperado mientras se estaba subiendo a un autobús. Y ese momento de inspiración enseguida se convirtió en un éxito. En el año 1885, el rey Óscar II de Suecia y Noruega ofreció un premio de 2.500 coronas a cualquiera que pudiera establecer matemáticamente, y de una vez por todas, si el sistema solar seguiría girando en el sentido de las agujas del reloj, o si de pronto podía cambiar de dirección. Si el sistema solar tuviera solo 2 planetas, entonces Newton ya había demostrado que sus órbitas serían estables. Esos 2 cuerpos viajarían alrededor formando una elipse y girando sobre sí mismos, pero si se añadía un tercer cuerpo como la Tierra, la Luna y el Sol, la pregunta de si sus órbitas serían estables o no dejaba sin respuesta al mismísimo Newton. El problema es que ahora había unas 18 variables diferentes, como las coordenadas exactas de cada cuerpo y su velocidad en sus respectivas direcciones, así que la ecuación era muy difícil de resolver. Pero Poincaré hizo un importante progreso para resolverlo. Poincaré simplificó el problema haciendo sucesivas aproximaciones de las órbitas que él creía que no afectarían significativamente al resultado final. Aunque no pudo resolver el problema en su totalidad, sus ideas fueron lo suficientemente sofisticadas para ganar el premio. Desarrolló ese estupendo arsenal de técnicas matemáticas para intentar resolverlo. De hecho, el premio que ganó fue en realidad debido a dichas técnicas, más que por la resolución del problema en sí.
Pero cuando el consejero científico del rey, Mittag Leffler, estaba preparando el texto de Poincaré para su publicación, uno de los editores encontró un problema. Poincaré descubrió que había cometido un error. Contrariamente a lo que había pensado inicialmente, incluso un pequeño cambio en las condiciones iniciales podía acabar produciendo órbitas muy diferentes. Sus simplificaciones no solo no funcionaban, sino que el resultado era incluso más importante. Las órbitas que Poincaré había descubierto indirectamente condujeron a lo que hoy conocemos como la teoría del caos. Entendiendo las reglas matemáticas del caos, podemos explicar cómo las alas de una mariposa pueden producir pequeños cambios en la atmósfera que pueden acabar provocando un tornado o un huracán en el otro lado del mundo. Así que el gran tema del caos del siglo XX surgió de un error que Poincaré vio en el último momento. Sí, el ensayo había sido publicado en su forma original y estaba listo para salir. De hecho, Mittag Leffler había enviado copias a varias personas y se quedó petrificado cuando Poincaré le escribió y le dijo: «Páralo todo». Oh, Dios mío, es la peor pesadilla de un matemático. Sin duda, fue como: «Paren, paren». Sí, interrumpan la impresión. El haber confesado su error hizo que la reputación de Poincaré mejorara. Continuó produciendo una amplia gama de trabajos originales durante toda su vida. Y no solo hizo cosas dirigidas a los especialistas, sino que también escribió libros populares donde ensalzaba la importancia de las matemáticas. Veamos esto. Aquí hay una sección sobre el futuro de las matemáticas, que empieza así. Si queremos ver el futuro de las matemáticas, el recorrido que debemos hacer es estudiar la historia y la situación actual de esta ciencia. Así que creo que Poincaré habría aprobado el viaje que estoy realizando para descubrir la historia de las matemáticas. Sin duda habría aprobado mi siguiente destino, porque para descubrir lo que probablemente fue la contribución más importante de Poincaré a las matemáticas modernas, tengo que ir a buscar un puente. De hecho, son 7 puentes, los 7 puentes de Königsberg. Hoy en día la ciudad es conocida como Kaliningrado, una pequeña ciudad rusa abierta al mar Báltico y encajonada entre Polonia y Lituania. Sin embargo, hasta 1945, cuando fue cedida a la Unión Soviética, fue la gran ciudad prusa de Königsberg. Desgraciadamente, gran parte de la antigua ciudad ha sido demolida, y no queda señal alguna de 2 de los 7 puentes originales, y varios de ellos han cambiado tanto que resultan irreconocibles. Este es uno de los puentes originales. Puede parecer un lugar un tanto extraño para empezar una historia sobre las matemáticas, pero quédense conmigo. Todo empezó con un acertijo del siglo XVIII. ¿Hay una ruta que cruce todos y cada uno de estos 7 puentes pasando por ellos solo una vez? Encontrar la solución es mucho más difícil de lo que parece. Finalmente fue resuelto por el gran matemático Leonhard Euler, quien en 1735 demostró que no era posible. No podía haber una ruta que no pasara al menos por uno de los puentes 2 veces. Resolvió el problema dando un salto conceptual. Se dio cuenta de que realmente no importaba la distancia que había entre estos puentes. Lo que realmente importaba era cómo estos puentes estaban conectados. Este es un problema de una nueva geometría de posición. Un problema de topología. Muchos de nosotros utilizamos la topología todos los días. Prácticamente todos los planos de metro del mundo están diseñados siguiendo los principios topológicos. No importa a qué distancia están unas estaciones de otras, sino cómo están conectadas. En Kaliningrado no hay metro, pero sí lo hay en la ciudad rusa más cercana, San Petersburgo. La topología de este mapa es bastante sencilla, pero tengo un problema con el ruso. ¿Me puede decir dónde...? ¿Qué problema tiene? Me gustaría saber qué estación era esta. Lo estaba leyendo al revés. Aunque la topología tiene su origen en los puentes de Königsberg, estaba en manos de Poincaré que el tema evolucionara hasta una nueva y poderosa manera de apreciar las formas. Algunas personas se refieren a la topología como la geometría doblada, porque en la topología 2 formas son iguales si puedes que una se parezca a la otra doblándola o modificándola, pero sin cortarla. Por ejemplo, si yo cojo una pelota de fútbol o de rugby, topológicamente son iguales, porque una puede convertirse en la otra.
De modo parecido, un rosco de pan y una taza de té son iguales, porque puede transfigurarse la una en la otra. Incluso formas más complejas se pueden transformar y simplificar desde el punto de vista topológico.